Estamos siguiendo en estos días en misas de aguinaldos, también en nuestras reflexiones, meditaciones de catecismo, siguiendo Credo de los Apóstoles, hoy artículo 6, creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino que el Espíritu Santo, Él puede ayudarnos para conocer a Dios en esta forma. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien procede y despierta en nosotros la fe. Él inicia en nosotros la vida nueva, que es el único Dios verdadero y su enviado Jesucristo. Creer en el Espíritu Santo es creer en una de las personas de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos recuerda nuestro conocimiento del Espíritu Santo en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre, en el cuerpo de su Hijo, y la misión del Espíritu Santo de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo, hay varios. Espíritu Santo, tal es nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo, dice el Catecismo. La Iglesia recibió este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus hijos. El Espíritu Santo tiene los apelativos, lo nombran el Paráclito y se traduce Consolador, y Jesús lo llama Espíritu de verdad. En otras partes de la Sagrada Escritura dicen el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Pero también el Espíritu Santo tiene sus símbolos: el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Después de la invocación del Espíritu Santo se convierte en el signo sacramental. El Espíritu también es el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo hasta que se convierte en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación. Jesucristo, primer ungido del Espíritu de Dios,
ungidos reyes, profetas, la Virgen María concibió del Espíritu Santo, poder de la unción del Espíritu Santo sale en sus milagros y curaciones. El fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Como dice Biblia, el profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha. Juan Bautista anunció a Cristo que bautizara en el Espíritu Santo y el fuego. Jesús mismo dice que llegó a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En día de Pentecostés, en forma de lenguas, se posó sobre los discípulos en uno de los más expresivos simbolismos de la acción del Espíritu Santo. Siguiendo la nube y la luz, estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías, significa cuando se revela Dios Padre, con diferentes nubes oscuras luminosas se revela a Moisés en montaña, en tienda de reunión, a Salomón en dedicación del templo, en Nuevo Testamento cuando cubre con su sombra Virgen María como hoy oímos, en la transfiguración, en ascensión. El sello es un símbolo cercano de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. El Padre nos marca en él con sello, como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unión del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. Los apóstoles, en el nombre de Jesús, harán lo mismo. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. La Iglesia conserva ese signo en sus epíclesis sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulsó yo los demonios, dice Jesús. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca el Espíritu Santo como extrae Dei tu digitus, dedo de la diestra del Padre. Y último, la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que tierra es habitable de nuevo. En el bautismo de Jesús, Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu Santo desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en el receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El simbolismo de la paloma para sugerir el Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero activa.
El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiestan. Desde la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gracia, el Espíritu que da la vida. El Espíritu Santo está presente en teofanías y en la ley. Aparece desde los patriarcas, profetas, acompañando y aconsejando servidores de Dios. Cumple promesas dadas a diferentes personas, entre ellos a Abraham, Noé, David. Aparecen profecías cuales cuentan de Mesías. Expresan que el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Va a preparar un pueblo bien dispuesto de los pobres, significa los humildes y los mansos, totalmente entregados a Dios. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo se presenta su plenitud en personas, entre ellos más profundo en Juan el Bautista, en Virgen María y en Jesús. Juan desde su nacimiento lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre y dedicado para anunciar llegada de Mesías, último profeta de Dios, predicaba con fuerza y fuego de corazón. Dio testimonio de Jesús y en momento de bautismo de Jesús en Jordán, Espíritu de verdad reveló que es Hijo de Dios. María, llena de gracia desde su concepción, preparada por Dios para recibir al Mesías y llena de su Espíritu Santo, es obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. María es presentada en la liturgia como trono de sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos en Caná y los primeros discípulos. María se convierte en la mujer nueva Eva, madre de los vivientes, madre de Cristo total. Está presente con 12 en el cenáculo esperando Pentecostés. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús en Cristo, el Mesías, durante su predicación poco a poco revela Espíritu Santo y su llegada con Nicodemo, hablando con Samaritana, con discípulos hablando de oración, revela abiertamente y de testimonio cuál necesitarán dar. Cuando se cumple su muerte y su resurrección, la promesa hecha a los padres empieza a hablar del Espíritu de verdad, Paráclito y su llegada. El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos.
El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo, se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud. Cristo, el Señor, derrama profundamente el Espíritu. Dios es amor y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Muchas palabras difíciles, pero también una persona misteriosa, el Espíritu Santo, en nuestra vida cotidiana revela muchas cosas. ¿Estoy abierto para recibir dones y frutos del Espíritu Santo? ¿Abierto para dejar mi ser y mi voluntad para que Él obra en mí y actúa en mí, para que me transforme en sí mismo, dando la gracia necesaria? Son preguntas y pensamientos para este día, para que podamos meditar sobre Él, seguir con sus dones en nuestra vida cotidiana y entregarnos al servicio a Dios. Amén. Sabiendo que Dios